Los responsables son los ministros. Por eso la Constitución dice, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de la ley en que incurre el presidente de la República. Ah, ¿y por qué los ministros son responsables por los actos del presidente, profe? Es que recuerda que los ministros avalan los actos del presidente. ¿Y cómo avalan? Con la famosa refrendación ministerial. ¿Ya? Dice, profesor, tengo una Vilca Roxana, Roxanita dice, profesor, tengo una duda, ¿no es el Congreso quien aprueba los...? No, a ver. Vamos a ver. Fases de una ley, ¿no? ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? Lo tiene el Congreso y lo tiene también el presidente de la República. El presidente de la República puede presentar proyectos de ley ante el Congreso. Los presenta. El hecho de que presente proyectos de ley, eso no significa de que sea una ley, es un proyecto de ley, por eso se llama proyecto. ¿Quién las debe aprobar? Los debe aprobar el Congreso. Una vez que las aprueba, recién se convierte en ley. Pero el presidente de la República, ya les he dicho hace ratito, cualquier decisión que haga el presidente necesita aprobación de su Consejo de Ministros. Entonces, el presidente quiere presentar un proyecto de ley, no puede ir a presentarlo directamente al Congreso. Necesita que sus ministros aprueben ese proyecto de ley para que pueda presentarse al Congreso. ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien. Concurrencia de los ministros al Congreso. No olvidemos que todos los ministros concurren al Congreso. ¿Ya? Pueden hacerlo por separado o en conjunto. ¿Ya? Entonces, el presidente del Consejo de Ministros también asiste. ¿Cuándo? Cuando simplemente el Congreso los llama. ¿Pueden participar? Sí, tienen derecho a opinar, a ejercer, pero no pueden votar, salvo el de votar. ¿Ya? No se olviden. ¿Ya? ¿Qué más vamos a decir? Concurren cuando son invitados para informar. ¿Ya? ¿Qué más vamos a decir? La cuestión de confianza, ¿no? Esto es lo que estaba hablando, ¿no? Dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Concurre en compañía de los demás ministros al Congreso. ¿Y para qué concurre? Para exponer, debatir la política general del gobierno, las principales medidas, ¿no? Las principales medidas, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha cambiado al primer ministro, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Han visto que el dólar empezó a bajar? Hoy día se está viendo, el dólar ha vuelto a caer, ¿no? Está cayendo de nuevo el dólar, ¿no? Y, profe, ¿por qué el dólar tiene que ver mucho? Es que si ustedes han estudiado economía hay algo que interviene que se llama la política económica del gobierno que influye mucho en la economía. ¿Qué significa eso? Eso significa que los inversionistas en función a cómo va la política general invierten su dinero, ¿ya? En función a ello. También los ciudadanos en función a ello. Por ejemplo, ¿qué pasa? Al ver que el dólar está cayendo, los ciudadanos empiezan a confiar más en el sol y el sol se empieza a fortalecer. Pero cuando ven que el sol está debilitándose, los ciudadanos prefieren comprar más dólares. Y cuando hay mayor demanda de dólares, el dólar sube de precio. Es automático. Eso es, o sea, es la conducta, el comportamiento del consumidor ahí, ¿no? Cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Muy bien. Interpelación a los ministros. Los ministros pueden ser interpelados, claro. Es interpelar, es preguntarles a los ministros sobre alguna decisión que hayan podido tomar, ¿ya? Entonces, la interpelación a los ministros, jovencitos vamos a decir, se formula por escrito, ¿ya? Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. ¿Qué hemos dicho? El Congreso señala día y hora. Hay gente que no entiende, que dice, profe, el Congreso no deja trabajar. No es que no deja, sino que el Congreso tiene una función que se llama fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo. Por eso, cuando ven un mal comportamiento, algo irregular, los congresistas han todo el derecho de decir, a ver, vengan, explíquenos por qué, ¿no? ¿Ya? Esa es la función del Congreso, ¿no? Entonces, eso que se llama interpelación, ¿ya? Profe, y de repente si con las respuestas no convence el ministro interpelado, lo pueden censurar. El ministro censurado tiene que presentar su carta de renuncia al presidente dentro del plazo de 72 horas. Ya es obligado, ¿ya? A presentar su carta de renuncia. El Congreso lo obliga al ministro cuando lo censura. Se consiente nomás, entonces tiene que
presentar su carta de renuncia el ministro. Entonces, jóvenes, ese es un poquito respecto al Poder Ejecutivo. Ya son las 2:01. Ahí nos vamos a quedar. ¿Tienen clases? No, profesor, esta última. Ya. Profesor, ¿podría retroceder las Ya. diapositivas? Ya, muy bien. Listo. ¿Ves? Dudas, preguntas, que me pica la garganta. No creo que tenga COVID. Consejo de Ministros. ¿Listo? Cópienlo. Listo, jóvenes. Es la última. Ay, ¿qué preguntas más? ¿Quién gana más? ¿Un congresista? Todos se preocupan por el sueldo, ¿no? Los congresistas ganan más. Un ministro está con 30,000. Los congresistas están con 15,600. El ministro es que gana más, ¿no? Al revés. A ver, cumplió 25 años. ¿Por qué se encarga de la función de servicios públicos? Nombrar. Yo creo que renuncia. Listo. Ya, la primera diapositiva. Listo, jóvenes. Nos vemos a la siguiente clase.